Cuando yo vivía por fe, que estaba iniciando en el ministerio, yo te tenía que esperar, tenía que confiar en que Dios me iba a suplir mis necesidades más básicas. Por eso es vivir por fe, estar en las manos de Dios, estar guardado y santificado para el servicio de Dios, haciendo la obra del ministerio a que el Señor nos llamó. Tenía que esperar para que Él supliera la canasta básica que usted conoce: la tortilla, el huevo, las lentejas, la sopa, sí, lo más básico que había, el agua, lo más básico. Y es bien tremendo encontrarte en situaciones complicadas cuando tú esas cosas antes las tenías y hasta de sobra. Y tú podías comer lo que tú gustabas. Tú elegías: esto quiero comer, y te dabas el lujo de decirle: hoy no voy a comer sopa, hoy no voy a comer arroz, hoy voy a comer esto voy a comer esto otro. Y una vez en el ministerio, Dios empieza a trabajar en tu interior, Dios empieza a trabajar en tu carácter, Dios empieza a trabajar y a probar tu confianza, y Dios empieza no solamente a ver lo que tú conoces o lo que tú sabes de Él, sino cuánto confías en eso que tú sabes de Él. Porque una cosa es que yo sepa Dios es amor, y otra cosa es que yo experimente y tenga ese amor. Una cosa es que yo diga Dios es un proveedor, y otra cosa es que diga soy un testigo, tengo un testimonio de cómo Dios me sostuvo cuando yo le servía. Qué maravilloso. Y cuando pasaron los años, pues yo batallaba, yo sufría, yo lloraba, a veces había, a veces no había, tenía hijos, fue más difícil, fue complicado, pero mi confianza siempre estuvo en Dios. Yo soy una persona que se va mucho al texto, por decir así, muy textual. Prefiero equivocarme creyendo en la palabra de Dios e intentar buscar una respuesta en eso, que accionar y buscar cosas en mi fuerza, en mi poder, en mi alcance. Quiero conocer la mano proveedora de Dios. Quiero ver esa gloria. Quiero ver esos cuervos como Elías trayendo esas bendiciones. Quiero experimentar la sensación doble de ser suplido y de saber quién hizo eso. Quiero ver a Dios trabajar en los corazones de los santos. Quiero ver el don de caridad, el don de misericordia, el don de aquella persona que se preocupa por su pastor, que va y le regala algunos cuantos tomates y unas cuantas cebollas. Quiero ver ese paquete de sopas que está ahí, o ese paquete de blanquillos, de lo que Dios ponga en el corazón de cada persona. Y pude ver por muchos años la mano de Dios fiel. Pero también me enseñó a aprender a depender de Él. Muchas de las veces creemos que Dios suple por semana, por quincena, como lo hacen los trabajos seculares, que te pagan por semana cuando tú trabajas. Sin embargo, Mateo 6, verso 11, dice que Dios da el pan diario, de día en día, no por semana, no por quincena, no por mes. A lo mejor algunos llegamos a tener ese favor en los años, de que Dios te dé lo de la semana, lo del mes, pero cuando yo empezaba era por día, era de día en día. Comíamos hoy y no sabíamos qué íbamos a comer el día de mañana, o si habría para el día de mañana. Y esto no es una queja, esta es una alabanza. Esta es una adoración, este es un reconocimiento a la bendición de mi Padre Celestial y a los hermanos que hicieron posible estas cosas, porque Dios trabaja por medio de su iglesia, por medio de su pueblo. Y yo recuerdo que era toda una experiencia, toda una osadía. Pasaron ya muchos años, hoy te lo puedo contar con mayor libertad. En aquellos tiempos eso me afligía, eso me dolía, eso me hacía desconfiar, y yo tenía que ir al refugio, tenía que ir a Mateo 6:6, en esa oración, en lo secreto, con mi Padre, decirle a Dios: necesito un galón de agua, necesito al menos unos blanquillos y lentejas o frijoles, tortillas, y si se puede, de harina. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y en este tipo de peticiones que yo nunca me imaginé hacer para Dios, yo me veía en un ministerio iniciando con mi esposa y con mi hijo, mi primogénito, el Chullito, y decía: mira cómo Dios es grande, cómo Dios es rico en misericordia, cómo Dios es bondadoso.
y cómo los hermanos se prestaron para empezar a atender. Dios me sostuvo por medio de diferentes estados y de diferentes, hasta países. Y digo yo, gloria al nombre de Jesús. Hoy pasaron los años, hoy las cosas cambiaron, hoy ya Dios bendijo perdón, hoy tenemos un sustento económico seguro que está ahí, que la entrada económica está ahí semana a semana, mes a mes, ahí está, gracias a Dios. Yo puedo decir, dependo de esto, voy a recibir esto, mi esposa tiene su trabajo, ya Dios la bendijo también a ella y ella tiene un ingreso económico aparte del que Dios me da a mí. Y digo yo, Dios es fiel, Dios nunca se queda con nada, pero ¿de dónde se desprendió esto? Del corazón de Dios, porque Él quiso hacerlo, de su bondad. Pero el texto me enseña a mí un principio que yo puse en práctica. Antes de pedirle a un hermano, antes de ir y llamar por teléfono a mi familia, antes de conseguir un préstamo, yo siempre iba y le pedía a Dios de rodillas. Y esperaba el tiempo suficiente, incluso a veces hasta con necesidad o con hambre. Yo esperaba el tiempo suficiente para que Dios se moviera a misericordia, y de una y de otra manera me tocaban la puerta, me llamaban por teléfono, en la calle alguien me bendecía con un sobre, con un billetito en la mano, un saludo. De diferentes formas Dios se manifestó con creyentes y con incrédulos. Ya sé que Dios te daba gracia con una persona, a veces te pedían oración, tú orabas y a la vuelta del mes por allá te lo encontrabas y te regalaban alguna pequeña despensa, alguna fruta. Y Dios bendiga a todas las personas que tienen ese corazón generoso para poder ayudar a las personas que están en necesidad. Y más los pastores que están en necesidad cuando se inicia. Y qué triste sería ver a un pastor que ya no está iniciado y que sigue teniendo necesidad. Ayer me hizo recordar una plática que tuve con unos hermanos referente al don de dar y ayudar a las personas que no son de este lugar. El hermano es un maestro y él me decía que en este pueblo tenían la costumbre de recibir a los maestros y hospedarlos. Fíjese bien, los hospedaban y en lo que podía la comunidad le llevaba un pan, le llevaba una fruta, una verdura, y así apoyaban al maestro que llegaba porque les iba a dar clases, iba a educar a sus hijos. ¿Se imagina usted que el pueblo de Dios se quede con las manos cruzadas cuando supuestamente tenemos el amor de Dios aquí y la bendición del Señor, y que las personas que no tienen a Cristo nos pongan el ejemplo de ayudarse entre ellos mismos cuando nosotros vemos y sabemos que el ministerio está para ser de bendición, pero también para que tú lo bendigas? Sí, somos puestos para bendecir y Dios nos bendice para bendecir a otros. Cuando tú tengas el favor de Dios, cuando tengas la bendición, órale a Dios y que Dios te mueva y te indique dónde llevar tu semilla, tu favor, tu bendición, y le darás mucha felicidad a esa familia. No solamente en los pastores, hay gente en las iglesias que tiene necesidad, hay gente de escasos recursos, hay personas que no son de escasos recursos, que tienen un trabajo, pero la están pasando mal, y yo creo que tú puedes aplicar Mateo capítulo 6:6. Conviértete en ese pan de día a día. Que Dios te bendiga y no te olvides, es más bienaventurado dar que recibir. A Dios sea la gloria.